Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones, mis hermanos combatientes de rodillas. Espero se encuentren muy bien. Oremos. El Señor hoy trae una nueva enseñanza para nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en este día nos presentamos delante de ti, Señor, hambrientos y sedientos de ti, de tu palabra. Padre, que seamos nosotros deleitándonos en todo esto que estás haciendo. Nos estás capacitando, nos estás brindando las herramientas necesarias para que seamos esos intercesores conforme a lo que tú has propuesto, de acuerdo con tu voluntad, Señor, y con lo que tú has establecido. Nos unimos a tu voluntad, nos unimos a tu propósito y nos ofrecemos a ti en sacrificio vivo y santo, para que tú nos uses como instrumentos de tu justicia. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nos disponemos para recibir lo que traes para nosotros en este día, por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, anoche terminábamos con la intercesión del Señor Jesucristo por todos nosotros, ni más ni menos. Ese hermoso, precioso capítulo 17 del Evangelio de Juan. Pero hoy avanzamos al segundo tipo de intercesores. Y estos son los que oran por la provisión, por la economía o por las finanzas. Estos intercesores tienen una carga muy especial para orar por los recursos necesarios para llevar a cabo los planes y proyectos del reino de Dios. Ellos no interceden únicamente por dinero en sí, sino por la provisión necesaria para cumplir las misiones que Dios encomienda. Los intercesores de finanzas entienden que los recursos son parte del sustento divino y clave fundamental para que las iglesias, ministerios y misiones continúen extendiendo el Evangelio. Y tenemos ejemplos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nehemías es un excelente ejemplo de un intercesor por la economía y recursos para llevar a cabo la obra de Dios. Y vemos en Nehemías capítulo 1 del 4 al 11 y capítulo 2 del 1 al 8 lo siguiente. Lo primero es que Nehemías intercedió ante Dios por la situación de Jerusalén debido a que la muralla estaba destruida, quemada, derribada. Y en estos tiempos una ciudad sin muralla pues está absolutamente expuesta a cualquier ataque, a los robos, a toda clase de tomas y de violencias por parte de otros pueblos. Vemos en Nehemías 1 del 4 al 11 cómo este varón oró intensamente. Y es interesante que tanto Nehemías como Esdras, atención a esto, oraban. Pero no oraban de cualquier manera, entraban en ayuno y clamor para recibir dirección en la siguiente oración de petición que harían. Es importante entender esto, amados. Nosotros, hijos de Dios, vamos al Padre en el secreto para tratar nuestros asuntos personales. Pero como instrumentos de la justicia del Altísimo, al hacer oración intercesora, no la hacemos a título personal, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso, tanto Esdras como Nehemías entraron en ayuno y oración para pedir dirección. Y si revisamos bien, luego procedieron a hacer una oración de arrepentimiento, una oración de petición y un clamor delante de Dios en nombre de todo el pueblo. Veíamos anteriormente al profeta Daniel, el único que identificó por qué no había comenzado la restauración del pueblo. Pues
porque el pueblo nunca se arrepintió. Fueron exiliados, fueron llevados allí a esas tierras ajenas, fueron esclavizados y aún así no cayeron en cuenta que debían arrepentirse para que fuera llevada a cabo la restauración, porque el reconocimiento del pecado y apartarse del pecado, que es el arrepentimiento, nos lleva a que Dios comience a restaurarnos. El reconocimiento del mal en nosotros y la renuncia a este hace que Dios pueda proceder a restaurar nuestras vidas. Daniel entendió eso, pero primero tuvo que ayunar y orar para luego clamar, y su clamor fue esto, la oración de arrepentimiento. Primero la adoración y luego el reconocimiento del pecado del pueblo, para terminar solicitando al Señor que se acordara de su palabra y comenzara esa restauración, puesto que ya se había cumplido el tiempo que el mismo Dios había dado por medio del profeta Jeremías. Bien. ¿Y por qué hablo de estos tres profetas? Porque Daniel, a título del pueblo, hizo la tarea. Y Daniel preparó el camino para que Dios levantara a estos dos varones. Y levantó a todos aquellos varones que fueron volviendo a Jerusalén de acuerdo a las ordenanzas de los reyes. Dios usó a esos reyes para permitir que el pueblo retornara. ¿A causa de qué? De la oración de Daniel. Bien, entonces Esdras y Nehemías se alinean nuevamente con estos principios. Y vemos cómo Nehemías entra en ayuno y oración y clamor para luego confesar los pecados de Israel y solicitar a Dios ayuda, porque tenía un dolor profundo a causa de la situación de la ciudad, dolor a causa de que las murallas estaban derribadas y la ciudad estaba expuesta para que los enemigos hicieran lo que quisieran allí. Entonces él ora intensamente pidiendo favor ante el rey Artajerjes para que pudiera realizar la obra de restauración. Y esta oración muestra su profunda dependencia de Dios y su reconocimiento de que los recursos humanos y financieros serían provistos por el Señor. Y este es un intercesor de economía o un intercesor de finanzas. Esto es lo que hace este tipo de intercesor. Después de su oración, Nehemías no solo recibió el permiso del rey para reconstruir la muralla, sino que también fue provisto con todos los recursos necesarios, como se relata en Nehemías capítulo 2 del 1 al 8, y cito el versículo 8 del capítulo 2, dice: «Y me concedió el rey lo que pedí, porque la bondadosa mano de mi Dios estaba sobre mí». Y es muy interesante, Esdras también dice esto. A Esdras el rey le dio los utensilios que Nabucodonosor había llevado allí a Babilonia, en un anterior imperio. Y le entregan a Esdras todos esos utensilios y él une a todo el pueblo, los convoca a un ayuno por protección para llevar a cabo su camino de regreso a Jerusalén. Y Dios les dio la provisión necesaria. ¿Qué provisión? Primero, el rey, sus principales y toda la gente del pueblo se movieron para donar también recursos, oro, plata, utensilios, para la reconstrucción del templo. Y en el caso de Nehemías, el rey le concedió madera, le concedió provisión en materiales y también en personas. Vamos a verlo. En el capítulo 2, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: «Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré,
y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Este es un claro ejemplo de cómo la intercesión por una misión puede llevar a que Dios mueva a personas e instituciones para proveer los recursos financieros y logísticos necesarios para cumplir con su obra. Entonces, hacemos recordatorio de Daniel y la intercesión que preparó el terreno para todo esto, que está en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y aunque no intercedió específicamente por finanzas, la oración de Daniel por la restauración de Jerusalén sentó las bases para que años más tarde Nehemías y Esdras fueran utilizados por Dios en la reconstrucción de los muros y el templo. La intercesión de Daniel, mis hermanos, por la redención de su pueblo abrió la puerta para que Dios moviera el corazón de reyes paganos para financiar la obra de restauración en Jerusalén, mostrando cómo la intercesión fiel puede desencadenar provisión divina. Aleluya. Y vamos a ver ahora en la iglesia de Filipos, en el Nuevo Testamento. Y es que esta iglesia apoyaba económicamente a Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 4, del 15 al 19. Dice así el apóstol Pablo: Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Este es uno de los versículos, me refiero al versículo 19, que escucho y escuchamos una y otra vez ser proclamado, pero se nos olvida el contexto de ese versículo. Y es el apóstol Pablo bendiciendo a los filipenses a causa de su participación, su colaboración, la provisión que han enviado al ministro, puesto que este ministro estaba trabajando frenéticamente, disciplinadamente, muy consagrado en llevar el evangelio y en fundar iglesias. Así que los filipenses sí entendieron la necesidad de unirse a la voluntad de Dios en la manera en que podían hacerlo. ¿Cómo? Pues enviando provisión para el siervo del Dios Altísimo, para el instrumento. Entonces, algunos superficiales e irresponsables también critican al apóstol Pablo que dice, ay, no, pues está abundante y está lleno. Hombre, es que el obrero es digno de su salario y si nos ponemos a estudiar todo el sufrimiento, todo el sacrificio de Pablo, era poco lo que se le daba a este varón por su trabajo. Y no era paga para él, era una colaboración, era un servicio, enviarle a él provisión para que siguiera adelante con la tarea. Entonces, hermanos, a veces hay un pensamiento errado que las cosas de Dios tienen que ser gratis. Pues esto lo digo por aquellos livianos e irresponsables que interpretan que la obra del Señor tiene que aterrizar de cualquier manera, olvidando que es necesario colaborar con la economía, con la provisión, para que los siervos que están llevando la misión, que están predicando el evangelio, puedan tener ese respaldo de tal manera que se puedan movilizar, que puedan vivir como corresponde.
Entonces, él dice que esto que le enviaron es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque los filipenses se unieron a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues ni más ni menos que se cumpliera la tarea encomendada por el mismo Señor Jesucristo en la gran comisión. Por eso, lo que enviaron los filipenses fue sacrificio con olor fragante, por eso fue un sacrificio acepto y agradable a Dios. Y en esto necesitamos ser sabios, amados hermanos, muy, muy sabios. Así que cuando intercedamos por la provisión, seamos tan sabios que no pidamos dinero, pidamos la provisión, porque el Señor tiene maneras impensables, sorprendentes de suplir la necesidad. Miren cómo hizo con estos varones a través de reyes encumbradísimos, soberbios. Eran imperios, eran reyes de imperios. Y se movieron porque Dios los inquietó y los usó como instrumento para que hicieran la provisión necesaria en favor de su pueblo. No limitemos a Dios pidiéndole dinero. Pidamos la provisión para que se lleve a cabo la tarea y Él hará cosas sorprendentes porque es el Todopoderoso. Esto es hermoso, mis hermanos, y hemos de aprender esta sabiduría y diferenciar muy bien las cosas. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver cómo la iglesia de Filipos fue un instrumento de provisión para el apóstol Pablo, como decía antes, porque estaba llevando a cabo la misión de predicar el Evangelio. Pablo agradece a los filipenses por su generosidad, reconociendo que Dios supliría todas sus necesidades según sus riquezas en gloria, aunque en este caso no se menciona específicamente a un intercesor de finanzas. La provisión fue resultado de una comunidad que a través de la oración y el apoyo permitió que la obra de Dios siguiera adelante. Los intercesores de finanzas o intercesores por provisión y economía. Podemos orar por este tipo de provisión para las iglesias, para los ministerios, para que los recursos nunca falten donde Dios está obrando. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, te pedimos que levantes intercesores con un corazón dispuesto a clamar por la provisión para tu obra. Que estos intercesores oren con un enfoque en tu misión y en lo que quieres lograr en la tierra. Provee, Señor, para todas las iglesias, ministerios y misiones que buscan glorificar tu nombre y extender el reino. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos.